Eduard Dietl fue uno de los generales alemanes más hábiles en la guerra de montaña, aunque sus contribuciones a los combates árticos y de gran altitud han sido en gran medida ignoradas por los historiadores. A lo largo de la guerra, Eduard Dietl ejerció el mando de importantes formaciones especializadas, entre ellas el Cuerpo de Montaña de Noruega, y posteriormente, el 20º Ejército de Montaña, convirtiéndose en la máxima autoridad militar en el sector norte del frente, y responsable de las operaciones en los entornos más extremos del conflicto. A diferencia de los generales más conocidos, las campañas de Dietl se desarrollaron en entornos extremos como en Noruega y Finlandia, donde comandó tropas de montaña bajo algunas de las condiciones más duras de la guerra. Profundamente comprometido con el régimen nacionalsocialista, su liderazgo en Narvik dio lugar a la primera victoria terrestre de Alemania, frente a una superioridad aliada en las montañas heladas de Noruega, lo que le valió el título de Héroe de Narvik, y lo convirtió en el general favorito de Hitler. Eduard Dietl nació el 21 de julio de 1890, en la localidad de Bad Aibling, en la Alta Baviera, al sureste de Múnich. Provenía de una familia bávara de larga tradición, y su padre era funcionario de finanzas del Reino de Baviera. A los 19 años, Dietl ingresó en el ejército bávaro, uniéndose al 5º Regimiento de Infantería, el 1 de octubre de 1909. Tras ser aceptado, inició su formación con el objetivo de ser seleccionado como oficial. Entre octubre de 1910 y agosto de 1911, asistió a la Escuela de Guerra de Múnich. Al finalizar su formación, fue ascendido a teniente el 26 de octubre de 1911, y fue asignado como jefe de pelotón, en la compañía de ametralladoras del 5º Regimiento de Infantería. Al mando de su pelotón, participó en los inicios de la Primera Guerra Mundial. El 11 de agosto de 1914, fue nombrado ayudante del primer batallón del mismo regimiento. El 16 de septiembre, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Al mes siguiente, durante las encarnizadas batallas, Dietl fue herido. El 24 de marzo de 1915, al ser recuperado, regresó a su regimiento, uniéndose a su batallón de reemplazo, y posteriormente como ayudante del primer batallón. El 9 de julio de 1915, Dietl fue ascendido a teniente primero. Al año siguiente, el 3 de septiembre de 1916, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. 2 meses después, fue asignado a la 7ª Brigada de Infantería, como segundo ayudante. En febrero y mayo de 1918, fue asignado a un curso de comandantes. El 2 de octubre de 1918, fue gravemente herido, poco antes que finalice la Primera Guerra Mundial. Tras ser recuperado, en febrero de 1919, regresó de nuevo al 5º Regimiento bávaro. En abril, se unió al Freikorpset, como comandante de compañía. Meses después, el 29 de agosto de 1919, Dietl fue ascendido a capitán. Durante su estancia en el Freikorpset, conoció a Adolf Hitler, un hecho que marcaría su trayectoria posterior. En septiembre de 1920, se convirtió en jefe de compañía del 3er Batallón, del 19º Regimiento de Infantería. Durante los siguientes años, Dietl continuó llevando cursos de especialización. El 1 de octubre de 1928, fue transferido como oficial de Estado Mayor, en el 3er Batallón del 19º Regimiento. El 1 de febrero de 1930, Dietl fue ascendido al grado de mayor. A partir de junio del mismo año, llevó cursos sobre tropas de montaña. El 1 de febrero del año siguiente, fue asignado comandante del 3er Batallón del 19º Regimiento de Infantería. El 1 de febrero de 1933, Eduard Dietl fue ascendido a teniente coronel. El 1 de octubre de 1934, fue asignado comandante del Regimiento de Infantería de Amberg, y un mes después, el Regimiento de Infantería de Regensburg. El 1 de enero de 1935, Dietl fue ascendido a coronel. Meses después,
el 15 de octubre de 1935, fue asignado comandante del 99 Regimiento de Montaña. El 1 de abril de 1938, Dietl fue ascendido a mayor general. Durante los días posteriores, su regimiento quedó subordinado a la Primera División de Montaña. El 22 de abril de 1938, Dietl fue designado comandante de la Tercera División de Montaña, tras la muerte del mayor general, August von Nil, quien falleció a causa de un paro cardíaco. Al mando de su nueva división, Dietl participó en la anexión de los Sudetes, en octubre de 1938. Aún al mando de su Tercera División de Montaña, participó en la invasión de Polonia, en septiembre de 1939. Posterior a la campaña, la división de Dietl pasó a la reserva, y fue enviada a la región montañosa de Hunsrück. En el contexto de la expansión alemana en Europa, Noruega adquirió un valor estratégico fundamental. Su extensa costa, sus puertos naturales, y el control de las rutas marítimas del mineral de hierro, la convirtieron en un objetivo clave, tanto para Alemania, como para los aliados. Ante la posibilidad de una intervención aliada en Escandinavia, el alto mando alemán comenzó a considerar seriamente una operación militar, destinada a asegurar la región, que más tarde sería conocida como la Operación Weserübung. Al frente de la Tercera División de Montaña, Dietl se consolidó como uno de los comandantes más capacitados del ejército alemán, para operar en terrenos extremos. Su experiencia en combate alpino, y su prestigio dentro del ejército alemán, lo situaron entre los oficiales considerados para futuras operaciones en el norte de Europa, donde el terreno y el clima exigían comandantes con formación especializada. Por estos motivos, Dietl fue considerado para dicha operación, y además, fue ascendido al rango de teniente general, el 1 de abril de 1940. 2 días después, el 3 de abril, cerca de 2000 soldados bajo el mando de Dietl comenzaron a zarpar rumbo a Noruega. Formaban parte del primer grupo, transportado en 10 destructores y 2 acorazados, con el objetivo de alcanzar el puerto de Narvik. 6 días después, el 9 de abril de 1940, inicia la Operación Weserübung, la invasión a Noruega y Dinamarca. Ese mismo día, las tropas de la Tercera División de Montaña al mando de Dietl llegaron a la ciudad de Narvik, sin resistencia significativa, tomando la ciudad rápidamente, gracias a su sorpresa, y la poca defensa noruega. Dietl asumió la responsabilidad de asegurar la ciudad, y mantenerla frente a la previsible reacción aliada. Horas más tarde, sus sospechas fueron acertadas, ya que buques británicos atacaron la flota alemana, hundiendo varios destructores, y dejando aisladas las fuerzas de Dietl en tierra. El 13 de abril, las fuerzas británicas volvieron a atacar el puerto de Narvik. En esta segunda confrontación naval, los navíos británicos volvieron a la bahía con mayor fuerza, y hundió el resto de los destructores que habían transportado a las tropas de Dietl. Esto dejó a los soldados alemanes sin apoyo marítimo, y aún más aislados. La única forma de recibir suministros era por aire, mediante lanzamientos desde aviones. Los supervivientes de la flota alemana, aproximadamente 2600 marinos, quedaron bajo el mando de Dietl, integrándose a las fuerzas terrestres, y reforzando las posiciones defensivas en la región. El 17 de abril, fuerzas anglo-francesas empezaron a desembarcar al norte de Narvik. Desde el sur, empezaron a llegar fuerzas polacas, y desde el este, llegaron 10.000 noruegos. En total, las fuerzas aliadas de 24.500 hombres, rodearon desde todos los frentes a las tropas de Dietl. Superados en número, los hombres de Dietl se retiraron estratégicamente hacia las colinas circundantes del fiordo, y prolongaron la resistencia. Con el objetivo de elevar la moral de Dietl, se le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 9 de mayo de 1940. Para el 15 de mayo, el mando de Dietl sobre sus tropas empezaron a desmoronarse, al no contar con un equipo de radio operativo. Desde Berlín, conscientes de la situación de Dietl, llegaron órdenes de retirarse a Suecia, que luego fueron anuladas.
Finalmente, entre el 17 y el 18 de mayo, llegaron Stukas a la región, donde ofrecieron soporte aéreo. Decepcionado, el general Dietl descubrió que sus refuerzos de infantería eran solamente 90 paracaidistas. El 28 de mayo, Dietl autorizó la evacuación de Narvik, donde resistieron 150 cazadores y 250 marinos. Para finales de mayo, las tropas alemanas cedieron terreno poco a poco a la coalición aliada. No obstante, la inminente derrota de Francia en la campaña occidental motivó al gobierno británico a planear en secreto la retirada aliada de Noruega. Entre el 4 y el 8 de junio de 1940, las fuerzas aliadas completaron su evacuación de Noruega, lo que permitió que Dietl y sus hombres recuperaran el control de Narvik. La defensa prolongada de Dietl, llevada a cabo en condiciones extremadamente difíciles, fue ampliamente explotada por la propaganda alemana, que lo presentó como el héroe de Narvik. El 15 de junio de 1940, fue nombrado comandante del recién creado Cuerpo de Montaña de Noruega. Un mes más tarde, el 19 de julio, Hitler lo ascendió al rango de general de infantería. Ese mismo día, recibió las hojas de roble para su cruz de caballero, convirtiéndose en el primer oficial de la Wehrmacht en ser distinguido con esta condecoración. Poco después, su rango fue renombrado como general de montaña. En el verano del año siguiente, durante la invasión de la Unión Soviética, la unidad de Dietl cruzó la frontera finlandesa y soviética, en el norte del Océano Ártico. Su misión era asegurar las minas finlandesas de níquel, cerca de Petsamo, y luego atacar más al este. Sin embargo, en batallas con grandes pérdidas, varias ofensivas fracasaron en el sector. No fue posible cortar la conexión terrestre de Murmansk con la Unión Soviética. El general Eduard Dietl era conocido por mantener una relación cercana con sus subordinados, especialmente dentro de las tropas de montaña. Compartía con ellos las duras condiciones del frente, mostraba resistencia física y una disposición constante a estar presente en primera línea, lo que se ganó respeto y lealtad de sus soldados. Era visto como un comandante directo, sencillo en las formas, y capaz de mantener la moral, incluso en situaciones extremas como ocurrió en Narvik. Este estilo de liderazgo contribuyó a que sus hombres lo percibieran como un jefe que comprendía las dificultades del combate en terrenos y climas hostiles. Sin embargo, esta cercanía no implicaba indulgencia. Dietl exigía disciplina, resistencia y obediencia absoluta, características propias de un oficial formado en la tradición bávara y reforzadas por la ideología nacionalsocialista. Por otro lado, muchos consideraban que sus habilidades operativas en el campo de batalla eran limitadas. A diferencia de otros oficiales que mantuvieron una relación distante con el régimen nazi, Dietl fue un convencido partidario del nacionalsocialismo. Admiraba abiertamente a Adolf Hitler y expresó su lealtad política de forma pública y reiterada. No solo aceptó la instrumentalización propagandística de su figura, sino que participó activamente en ella, convirtiéndose en uno de los generales más visibles y políticamente alineados con el régimen. Dietl veía la guerra no solo como un conflicto militar, sino también como una lucha ideológica. Su compromiso con el nazismo fue recompensado con ascensos rápidos y con condecoraciones destacadas. Con el aumento de las fuerzas alemanas en Finlandia, se creó el ejército de Laponia el 15 de enero de 1942, y Dietl fue asignado para asumir su mando. El 1 de junio de 1942, durante el viaje de Hitler a Finlandia, Dietl fue ascendido a coronel general. El 20 de junio, el ejército de Laponia fue renombrado como el 20º Ejército de Montaña. Dietl continuó al mando de este ejército durante los años siguientes. Permaneció en el frente ártico durante el resto de 1943. En ese año, el frente de Laponia se encontraba en una fase de estancamiento. Las cosas continuaron igual durante el primer semestre de 1944. Tras el desembarco aliado en Normandía y el inicio de la Operación Bagration en el frente oriental,
las fuerzas alemanas se encontraban en una situación crítica. Para intentar frenar el avance aliado y soviético, se enviaron refuerzos desde distintos sectores, entre ellas las fuerzas de Dietl, que habían estado estacionadas en Laponia. El 23 de junio de 1944, Dietl fue convocado a una reunión con Hitler, en su cuartel general de Berghof. Durante el encuentro, Dietl presentó su propuesta de reforzar el frente oriental, con las tropas que aún comandaba en Noruega. Hitler negó tajantemente su propuesta, y provocó la interrupción inmediata de la reunión. En el vuelo de regreso, su avión Junkers Su-52 se estrelló en las montañas austriacas de Hochwechsel, causando la muerte de Dietl y de 3 generales más. Por temor a que la noticia afectara las delicadas negociaciones con Finlandia, su fallecimiento se mantuvo en secreto durante una semana. Cuando finalmente se hizo público, Hitler pronunció un discurso transmitido por radio, en el que exaltó el ejemplo de Dietl como un ideal oficial nacional socialista. Días después, Hitler ordenó que Dietl recibiera un funeral de Estado. La ceremonia se celebró con honores militares, en presencia de altos mandos de la Wehrmacht y de las SS, reflejando su estatus como alto oficial del régimen. Su figura fue exaltada públicamente, y su muerte fue utilizada por la propaganda. En reconocimiento póstumo, el 1 de julio de 1944, Dietl fue condecorado con las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. Durante el resto de la guerra, circularon rumores que atribuían el accidente a un posible sabotaje ordenado por Hitler, pero nunca pudieron sostenerse y demostrarse. Finalmente, Eduard Dietl fue enterrado en el cementerio de Múnich.